Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hay una nota que dice Plan B y voy a leerla una parte para poder conversar ya con Juan Carlos Calderón. Y dice, los jueces y fiscales y abogados y policías que ayudaron a Leandro Norero, según la Fiscalía, entre los investigados por el caso Metástasis, están 9 jueces, 3 fiscales, 3 funcionarios del SNAI, 8 policías y 6 abogados. Uno de ellos fue vinculado a una banda con nexos con el cartel de Sinaloa. La fiscal Diana Salazar formuló cargos contra 30 detenidos de los 38 que son investigados. Algunos están prófugos. En una maratónica audiencia que continuó desde la mañana de jueves hasta el viernes, la fiscal Diana Salazar formuló cargos contra 30 personas que fueron detenidas en la madrugada del jueves, pero su relato fue espeluznante. Reveló los chats de Leandro Norero, considerado como uno de los principales capos del narcotráfico en el país. Las conversaciones de Norero con algunos de los procesados, en este caso Metástasis, reflejan las fuertes conexiones entre el crimen organizado y la justicia. Por ejemplo, en esos chats aparecieron los planes para atentar contra la fiscal que acusó a Norero y a su familia de lavado de activos, o los seguimientos a un periodista en Manta y al ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado en agosto. También estos chats hablan del sicariato contra el comunicador Gerardo Delgado. Realmente espeluznantes. Estamos ya con Juan Carlos Calderón, periodista de investigación, director de la revista Plan B, a quien le doy la más cálida bienvenida. Juan Carlos, usted estuvo pendiente de este caso, imagino que también estuvo en la audiencia y se amaneció en esta audiencia maratónica. ¿Cómo vemos este caso que, bueno, ha golpeado realmente toda la coyuntura de estos días? Ha sido todo un remesón, pero más allá del remesón, bueno, ¿qué podemos pensar de todo lo que se revela en Metástasis? Verónica, muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Primero, una disculpa de la vez anterior. Confundí realmente la hora y estaba listo 8:45. Ha sido 7:45 de entrevista, así es que mil disculpas y con mucho gusto. Bueno, A suele ver, pasar, Juan Carlos. sí, a veces con la edad también. Eh, bueno, el caso Metástasis, llamado así por la Fiscalía, parte de una investigación, evidentemente, sobre eh, cómo se liberó a Norero, a Leandro Norero. Leandro Norero, para los que lo conocen o han leído de él o han escuchado de él, evidentemente fue capturado con un operativo muy potente, con una investigación muy fuerte en el gobierno de Lenín Moreno. Perdón, sí, ministro era Carrillo. comandante de la policía, el general Carrillo, y esta captura, como decía, partió de una investigación. Bien, luego, cuando Lorero es asesinado, porque es una investigación pendiente para saber quién asesinó a Lorero, quién no, se descubrió cómo este señor tenía una amplia gama de relaciones, ¿cierto? Diversas relaciones, no solo con políticos de ese momento, sino también con gente que también estaba vinculado a casos de corrupción. No olvidemos el caso de los hospitales. ¿Con quién estaba? ¿A quién le vendía la casa? Y demás. O sea, exactamente, de personas que están en Miami, los que salieron a una piscina de Miami, ¿sí? Vinculados con todas esas personas y de alguna manera, claro, fue mostrando estas redes, pero no se tenía muy claro cómo eran estas redes. Lo que hace la Fiscalía es investigar cómo se da el proceso de liberación, perdón, de, de, de acciones de Norero dentro de la cárcel, él estando dentro de la cárcel para, primero, impedir que sus bienes sean incautados, cambiar algunas cosas a las maniobras que vino haciendo para, en la justicia, ¿no es cierto?, para obtener privilegios, etcétera, etcétera. Y a partir de estos chats que aparecen luego del asesinato en su teléfono celular, luego del asesinato de Norero, es que se establecen las relaciones y las conexiones. O sea, no olvidemos, hay cosas que no solo tienen que ver con policías, no solo tienen que ver con jueces, tienen que ver con la política. ¿Quién era en este momento está acusado por la Fiscalía? El general, exdirector del SNAI, ¿no es cierto?, Pablo Ramírez. Después jefe antinarcóticos, ¿sí? ¿Quién era jefe el SNAI cuando sale Jorge Glass?
liberado, ¿sí? Era él. Él asistió incluso a una reunión de la Comisión de Fiscalización presidida por Fernando Villavicencio, en la cual se le cuestionó duramente al entonces jefe de la SNAI, general en servicio activo, Pablo Ramírez, la salida de Glass. Y ahí se muestra, y hoy por fin se puede entender cómo se cierra el círculo. Hay una declaración periodística, contenido como fuente uno de los chats de Noé, donde supuestamente diría a Correa, ¿no es cierto?, que le debe $250,000 por la liberación de Jorge Glass. En esta comparecencia, ¿cierto?, que fue muy mediática, muy detallada, muy fuerte, el director de la SNAI rechazó la responsabilidad porque él no se asomó a la audiencia. Hubo un montón de fallas que permitieron la salida de Jorge Glass. Entonces ahí aparece un pacto político que ha sido denunciado, ¿cierto?, entre el gobierno de Lasso y el correísmo para aprobar unas leyes, sobre todo una ley de reforma impositiva, a cambio de eso, la liberación de Jorge Glass. En esa ley, el correísmo se abstuvo de votar en contra de la ley y la ley pasó. Glass salió libre la primera vez. Después lo capturan de nuevo y después vuelve a salir. Hablo de este tema porque ahí muestra clarísimo, si es que es verdad este chat donde dice, usted me debe $250,000 por haber pagado a un juez, si es un juez de Santo Domingo de los Colorados, para que dé el habeas corpus para Glass, porque presenta un informe médico. Fue todo un montaje, a mi criterio, en el cual, un montaje político hasta el más alto nivel de este momento, del gobierno, de los ministros de entonces responsables, del director del SNAI y todo, para que salga Glass de la cárcel. Si este capo del narcotráfico pagó $250,000 a un juez para eso, creo que todos están implicados. Todos están implicados en esta operación. Es muy, muy grave, ¿no es cierto? Es solo en este caso, Verónica, solo en este caso, que es uno de los casos, pero es muy grave. Es decir, sí, y yo creo que la Fiscalía debe ir más arriba incluso, ¿no es cierto?, que el general Ramírez, los que eran ministros responsables entonces, me acuerdo el señor Francisco Jiménez, que fue un interlocutor entre el correísmo y el gobierno, y no fue ministro de gobierno, sino un interlocutor sesgado al correísmo en ese momento, ministro de gobierno en ese entonces, hasta el propio expresidente de la República. Me parece esta situación compleja, esto debe aclararse de alguna manera, pero insisto, se debería mostrar, si es primero, verificar si hay este pago de $250,000 de Norero a este juez y ver que ahí estuvo la mano del narcotráfico, para una acción que generó una operación política al más alto nivel. Yo creo que esa es la dimensión de lo que estamos viendo. Es muy grave y como su nombre lo indica, el caso Metástasis, ¿no? Va a indicar que todo está contaminado. 7:28, amigos, conversamos con el periodista de investigación Juan Carlos Calderón, él es director de la revista Plan B y ha estado dando seguimiento exhaustivo a este caso Metástasis que investiga la Fiscalía, en el que, bueno, están de momento implicados 9 jueces, 3 fiscales, 3 funcionarios del SNAI, 8 policías, 6 abogados, más cerca de 30 detenidos, de los 38 que son investigados. ¿Y qué nos dice Juan Carlos? Por ejemplo, ahora que mucho se sigue la política y estos casos por Twitter, por X, el expresidente Rafael Correa, él estuvo, bueno, pendiente de este caso y antes de darse los allanamientos, incluso él ya hizo de campana, avisó, notificó, él ya sabía lo que podía pasar. Claro, la narrativa política del correísmo, dirigidos evidentemente por Rafael Correa, tiene que ver con la renovación de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Para ellos, todo lo que se está haciendo es en función de bajarse el concurso de renovación de jueces. La gran pregunta es por qué un expresidente de la República que tiene cuentas todavía con la justicia, que tiene una sentencia, ¿no es cierto?, está tan interesado en el concurso de jueces, de renovación de jueces. Al parecer ya tomaron la decisión de quiénes van a ser los jueces, tenían para esto al señor Terán,
presidiendo el Consejo de la Judicatura para garantizar que estos jueces, que ya al parecer han sido escogidos, ocupen los cargos en la Corte Nacional de Justicia y así facilitar ciertas decisiones que les puedan favorecer, tanto en el caso sobornos, pues no creo que directamente favorecer a Correa, sino a otros empresarios, por ejemplo. Hay recursos de revisión que están ahí. Entendemos que el caso sobornos, hay un montón también de sentenciados y cada uno de ellos tiene derecho a presentar un recurso de revisión a su sentencia. Entonces, de hecho, si se favorece con un recurso de revisión a un empresario X vinculado al caso sobornos, los Correa y otros sentenciados pueden apelar, ¿no es cierto?, a la misma razón. Ahora, ahí hay un punto, ese es, el otro es el caso Balda. El caso Balda, no olvidemos el secuestro de Fernando Balda, del cual el expresidente tiene orden de prisión y todavía está llamado a juicio y no está siendo juzgado. Ellos desean bajarse ese caso. Entonces, evidentemente hay una clara injerencia de un grupo político por tomarse la parte de la Corte Nacional de Justicia, como hacían antes, o sea, cristianismo, o sea, otros partidos de la socialdemocracia hicieron y se tomaron la Corte Nacional. Entonces está muy interesado en esto y creo que ahí lo que se ha dado es este tuit, ¿no es cierto?, en el cual el presidente, que está expresidente, muy de cerca, ¿no es cierto?, de cómo está pasando con el Consejo de la Judicatura, alerta de un operativo en marcha. O sea, esto, claro, evidentemente ya juristas han dicho, esto es un delito, esto es un delito y él tiene que responder por ese delito. Veamos qué pasa, veamos si tienen las agallas para hacerlo responder. O sea, me parece que aquí los líderes políticos del Ecuador creen que pueden hacer lo que les da la gana, salirse con la suya, y las autoridades correspondientes los van a poner por encima de la ley o por debajo de la ley. Y eso es el punto que este país está definiendo. Es complejo, ¿no? Y como mencionaba la fiscal, a causa de este mensaje que publicó el expresidente antes de los operativos, 8 se fugaron aparentemente. Ahora, Juan Carlos, también esto tiene una remesón en la justicia justamente porque hay fiscales, hay jueces involucrados en este caso y en esta remesón judicial está nada más y nada menos que implicado Wilman Terán, es bueno, el funcionario judicial de más alto rango que ha sido detenido en este operativo, presidente de la Judicatura, también está como plan B, ha hecho una lista de todas esas personas que son de parte de la Judicatura. Está Alex Francisco, el director del Consejo de la Judicatura de Chimborazo, fue nombrado por Terán. También está Santiago Paul, el juez de la Corte Provincial de Cotopaxi, José Luis S.D. de la Corte Provincial de Cotopaxi, también Emerson Giovanni Curipayo Ulloa, que fue juez de Santo Domingo, algunos nombres que tienen que ver con la justicia. Este caso también contamina el sistema judicial, lamentablemente, y bueno, su máximo exponente, Wilman Terán. ¿Qué nos, qué nos dice todo esto de que, bueno, estén varias personas, jueces involucrados aquí? Que hay una estructura delincuencial en la justicia. ¿Sí? Eso nos dice. O sea, el caso Metástasis nos muestra claramente, en un caso, cómo funciona esa estructura delincuencial. Las complicidades, cómo se hacen las sentencias, cómo se dan los habeas corpus, con plata, por favores, etcétera. Ojo, ¿no? Ahí están los jueces mencionados. Creo que solo en este caso, pero ahí faltan muchos jueces, Así. porque hablemos de otros casos también. Nosotros en Plan B, tanto en Plan B, en primicias, periodismo de investigación, hemos reportado cómo en otros casos también se ha funcionado esta estructura. No olvidemos que compartían abogados, ¿no? Claro. Glass, Leandro Norero, todos ellos. O sea, había una hasta relación, pero ahí hay un punto central y es lo que ha hecho saltar ciertas preocupaciones, o muy fuertes más bien preocupaciones de abogados connotados de este país. Es cómo actúan abogados, ¿no es cierto?, en libre ejercicio, que nunca son cuestionados, que es primera vez, ¿no es cierto?, que en este momento se muestra una estructura criminal, supuestamente, según la Fiscalía, insisto, de un grupo de abogados que arman, ¿cierto?, arman todas estas operativos delincuenciales del narcotráfico y de otros casos, insisto, para evadir las investigaciones y la responsabilidad de la justicia. Y no solo eso, sino también las sentencias. Porque no olvidemos, hay sentencias que han sido tumbadas, sentencias de jueces nacionales que han sido tumbadas por habeas corpus
de jueces de primer nivel, de primera instancia. Entonces, todo esto es un sistema, ¿no es cierto?, que funciona. Yo, perdona, la propaganda, hay la historia que yo muestro en el libro Noticias del Nuevo Reino, sino que a partir de un hecho trágico, sucedió en la ciudad de la costa, cómo se va montando esa estructura criminal dentro de la justicia, sus relaciones, sus motivaciones para lograr la impunidad. Y el punto central es ese, Vero. ¿Para qué está montada el sistema de justicia en el Ecuador, la administración de justicia en el Ecuador? ¿Para hacer justicia o para lograr la impunidad? Yo creo que lo segundo. Lo que muestra este caso es que hay una estructura, incluso financiada por el narcotráfico, para lograr la impunidad de capos del narcotráfico, pero no solo de capos del narcotráfico, sino de gente que ha establecido expresidentes, exministros, de grandes casos de corrupción, que también ha funcionado a través de una estructura criminal dentro de la justicia para lograr la impunidad. El problema del Ecuador y de la justicia ecuatoriana y de los políticos ecuatorianos es que creen tener un cheque en blanco y una garantía de impunidad en la justicia. Y maniobran y se mueven por todo lado para que no haya justicia y no pagar por los robos que hacen al Estado, por los abusos de derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, esto va más allá, mucho más allá del caso Metástasis. Sí, es la primera vez, como dice la fiscal, en la historia del Ecuador que se desmantela parte de esta estructura en un caso. Así es. No olvidemos que hay muchos casos. Por tanto, siento decir que somos pesimistas a esta hora de la mañana del primer día de la semana, previa a la Navidad, pero eso hay que vernos en el espejo. Yo creo que este caso nos muestra frente al espejo y yo creo que no es posible que nos hagamos los locos, los ecuatorianos. Estoy leyendo constantemente artículos de muchísima estatura moral y de muchísima estatura literaria sobre el tema, pero creo que hay que ir más allá y hay que entender que el país, si no tiene justicia, está perdido. Y si hoy se monta un nuevo relato y se deja sola a la fiscal y este relato que ha sido montado por los afectados, ¿no es cierto? Yo creo que es muy complicado que la fiscalía pueda dar otro golpe de estos. Un relato además con intenciones claramente de destituir a la fiscal, ¿no? A través de un proceso Así de es, juicio así es. político. Muy grave lo que está ocurriendo, Juan Carlos. ¿Qué debería pasar ahora que hay esta revelación, ahora que la fiscalía investiga este caso denominado Metástasis? ¿Cuáles deberían ser los siguientes pasos? Pues yo creo que esto podría causar un remesón en la Administración de Justicia y sus responsables. Yo creo que quienes lideran la función judicial y la función judicial también implica abogados en libre ejercicio, por ejemplo, decanos de las universidades, de las facultades de Derecho de las universidades. Yo creo que deberíamos intervenir como sociedad, ¿sí? En ese sentido. No es admisible el silencio, por ejemplo, de las universidades, de las facultades, de las escuelas de derecho de las universidades en este caso. O sea, ya basta de silencio, ya basta de callarse la boca, de mirar para otro lado, de no corresponsabilizarse del destino del país. O sea, ya basta de esa falta de amor por el destino del Ecuador. Y entonces, y otros sectores, digamos que de alguna manera nos ahoguemos, o sea, yo me temo que podemos ahogarnos en pronunciamientos también y no actuar. Sí me parece que de alguna manera, por algún lado, tiene que haber una salida. Me parece que la depuración, mira, Vero, y amigos que nos escuchan, la Administración de Justicia siempre ha estado en manos de partidos políticos. O sea, yo de lo que recuerdo que cubro desde chiquitico en estos 40 años de democracia, siempre la justicia ha sido, perdón la expresión, la prostituta de los partidos políticos y de los gobiernos de turno. Y me duele mucho que quienes se dediquen a la justicia, que conozco abogados de muchísimo temple, puedo dar varios nombres, no los doy porque me van a faltar, de gente muy honrada y honesta, que ejerce el derecho, les duele muchísimo y sienten una enorme impotencia de cómo en la administración de justicia las causas justas, los mejores alegatos no son tomados en cuenta si no hay dinero de por medio o favores políticos de por medio. Entonces, una justicia prostituida
no solo por la corrupción, sino por el narcotráfico, por la política, etcétera, no es justicia. Si una sociedad carece de una justicia, ¿qué es un juez? Un juez es un tercero confiable. En la sociedad siempre habrá conflictos, siempre tendremos conflictos de toda naturaleza, y quien dirime esos conflictos se llama juez. ¿Sí? Si el juez no es confiable, si el juez es comprado, es como un partido de fútbol, o sea, árbitro vendido. Si el juez está vendido, si está comprado, si actúa según intereses, etcétera, etcétera. No, la justicia no es confiable. Y una justicia no confiable la vuelve irrelevante para una nación. Una nación sin justicia no es una nación. O sea, entendamos eso. No somos un país civilizado, decente, eh, regido bajo el derecho y bajo la ley, si no hay una administración de justicia independiente y confiable. Ese es el punto. Lo demás podemos arreglarlo, pero si el país no arregla su justicia, no tenemos, claramente lo digo, no tenemos ningún futuro.